Hola, ¿cómo están? Tenemos pendiente uno de los temas relacionados con los fármacos antibacterianos, así que en esta ocasión vamos a hablar de los inhibidores de la replicación bacteriana. En las clases pasadas hablábamos de la posibilidad de interferir precisamente con la síntesis de la pared bacteriana y en segunda instancia revisamos también cómo podemos diseñar mecanismos de acción dirigidos a la inhibición también de la síntesis de proteínas. En esta ocasión vamos a enfocarlo más relacionado con los mecanismos a nivel molecular que precisamente vamos a dirigir contra la replicación de los ácidos nucleicos bacterianos. Así que en primera instancia vamos a hablar de las diferencias estructurales que encontraríamos nosotros en el genoma de las células procariotas y eucariotas. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos nosotros que los ácidos nucleicos, es decir, DNA y RNA, prácticamente son las moléculas que se van a encargar de contener la información genética necesaria para dirigir los procesos a nivel celular, ¿no? De manera así como muy extensa. En cuestión de su estructura, sabemos que son largas cadenas, son polímeros que están constituidas por diferentes subunidades, las cuales vamos a denominar como nucleótidos, ¿sale? Así que, ¿cómo está conformado un nucleótido? Prácticamente de tres elementos. Número uno, estaríamos hablando de una base nitrogenada, la cual podría ser una purina o una pirimidina. Número 2, un azúcar, que sería en este caso un azúcar de 5 carbonos o una pentosa, la cual sería ribosa o desoxirribosa. Y en tercera instancia, un grupo fosfato, ¿sale? Cabe aclarar que cuando solamente hablamos de la unión de una base nitrogenada con un azúcar, esta subunidad se le denomina nucleósido, ¿sale? De tal manera que cuando se forma el enlace covalente con el grupo fosfato, ahí entonces sí formaríamos lo que sería un nucleótido, ¿de acuerdo? Es importante tener claros estos conceptos, dado que cuando revisamos los fármacos antivirales, vamos a ver que una de las categorías con las que vamos a clasificarlos precisamente radican en estas diferencias, ¿sale? También me gustaría recordar algunas de las diferencias importantes con respecto al DNA y al RNA. Cuestión de, por ejemplo, bases nitrogenadas. El DNA contiene adenina, guanina, citosina y timina, la cual en esta última, en el caso del RNA, no está presente la timina y la reemplazamos por uracilo. Asimismo, con respecto a los azúcares, en el DNA sabemos que tiene desoxirribosa, que por eso hay las siglas ácido desoxirribonucleico, y en el RNA tenemos solamente ribosa, ¿sale? La diferencia es nada más un grupo H en uno de estos azúcares. Y generalmente el DNA por ejemplo, nuestras células eucariotas y en el caso de las bacterias, suele estar asociado en forma de una doble hélice, es decir, tenemos dos cadenas que forman puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas al interior de la molécula y por ende se mantienen unidas. En cambio, el RNA suele estar más comúnmente asociado en forma de una sola cadena, ya sea en el RNA mensajero, ribosomal, transferencia, etcétera, ¿no? Ya luego cuando veamos, por ejemplo, las características del genoma viral, pues ahí vamos a encontrar también ciertas diferencias que rompen un poquito como el esquema al que estamos acostumbrados. Entonces, una de las principales diferencias que vamos a encontrar entre las células humanas y las células procariotas va a ser precisamente que las células procariotas no tienen un compartimento dentro de la célula en el cual se encuentre precisamente el genoma celular. Es decir, no poseen un núcleo, no poseen una membrana nuclear que separe a este contenido del resto de las estructuras subcelulares y por ende el genoma bacteriano, es decir, el DNA, se va a encontrar prácticamente pues flotando libre en el citoplasma, a diferencia de nuestras células, las cuales sabemos que sí hay un núcleo y ahí es donde precisamente radica el DNA humano. ¿Sale? Una diferencia también importante es sobre todo con respecto a la longitud. Un DNA de las células humanas obviamente pues es mucho más largo y esto asociado precisamente a la complejidad que tiene una célula eucariota con diferencia a una célula bacteriana, y precisamente estas cadenas son tan largas que necesitamos nosotros de mecanismos de superenrollamiento que nos permitan compactar prácticamente todos estos fragmentos tan largos de DNA en forma de lo que se conocen como la cromatina o cuando se condensa que forman los cromosomas, ¿sale? Ahora, en el caso del DNA bacteriano, lo que vamos a encontrar es que las bacterias precisamente no contienen un genoma tan extenso, es decir, es muchísimo más corto y que además se encuentra asociado en una forma circular, es decir, es un único cromosoma que se encuentra prácticamente
pues cerrado, por así decirlo, y por lo tanto no requiere de esos mecanismos de empaquetamiento tal cual como lo encontramos en las células humanas, ¿sale? Además, por ejemplo, dentro de la bacteria nosotros encontramos otra serie de fragmentos extracromosómicos de DNA que se les denomina plásmidos, los cuales se han asociado precisamente a que contienen información relacionada con la síntesis de enzimas que se han asociado mucho a la resistencia antibacteriana, ¿no? Por ejemplo, algunas betalactamasas, etcétera, etcétera. Entonces, los fármacos que nosotros vamos a tratar en esta clase van a ser precisamente, vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Un número uno, que serían los inhibidores de la síntesis del folato. Ahorita les voy a explicar en qué consiste el metabolismo del ácido fólico o para qué sería importante el ácido fólico en una bacteria. Y número dos, los que prácticamente sí están dirigidos a los mecanismos de replicación del DNA bacteriano, es decir, de la duplicación de este material genético. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar primero con estos inhibidores de la síntesis del folato. A lo mejor sí han oído hablar de esta molécula del folato o ácido fólico, el cual sabemos que funge como un importante precursor de los nucleótidos, ¿sí? Precisamente porque el ácido fólico es indispensable para que se puedan sintetizar las bases nitrogenadas, ¿sale? Aquí en la parte posterior de la diapositiva podemos observar la estructura del ácido fólico, la cual es, para que se forme necesitamos nosotros de tres precursores. Número uno sería un anillo de pteridina. Número dos, el ácido para-aminobenzoico o PABA. Y número 3, el aminoácido glutamato o ácido glutámico. Entonces, para que podamos sintetizar estos tres, este ácido fólico, necesitamos estos tres componentes. Ahorita les voy a explicar la ruta de biosíntesis. En este caso, cuando nosotros tenemos en crecimiento en un cultivo celular, no le damos ácido fólico, prácticamente la célula es incapaz de formar los precursores, por ende, sería incapaz de poder generar nuevas moléculas de ácidos nucleicos y por lo tanto, no se podría seguir replicando ni creciendo a nivel celular, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Nosotros sabemos o hemos escuchado hablar que una mujer embarazada, por ejemplo, necesita ingerir ácido fólico precisamente, ¿por qué? Porque en su interior tiene al feto que se encuentra en sus células en un extenso proceso de división celular y por ende necesitamos muchas copias de los ácidos nucleicos y por lo tanto pues se necesita un poquito mayor aporte de este precursor, ¿sale? En el caso de nosotros, los seres humanos, necesitamos ingerir estas moléculas en forma de tetrahidrofolato, que sería el compuesto ya reducido y que lo ingerimos principalmente a través de la dieta, ¿sale? Entonces de esa manera compensamos esa carencia para poder nosotros sintetizar nuestros propios precursores o componentes de los ácidos nucleicos. Sin embargo, las bacterias no son capaces de tomar el folato de fuentes exógenas. Esto principalmente por una cuestión de permeabilidad celular, lo cual no puede atravesar la pared de las bacterias y por lo tanto la célula bacteriana debe ser capaz de realizar una biosíntesis, es decir, ella tiene que ser capaz de producir por sí misma sus propias moléculas de ácido fólico, es decir, sintetizarlo de nuevo. Entonces, ¿cómo lo va a llevar a cabo una célula procariota esta biosíntesis de ácido fólico? Prácticamente aquí está de una manera mucho más simplificada, en la cual, por ejemplo, vamos a partir del precursor del ácido para-aminobenzoico, el cual posteriormente se va a convertir en ácido dihidrofólico por la enzima dihidropterato sintasa. Aquí necesitamos ácido para-aminobenzoico, es decir, el PABA, con el precursor de pteridina. Se forma el ácido dihidrofólico, luego le agregamos el aminoácido glutamato y tenemos una dihidrofolato reductasa que nos va a llevar ahora sí a la formación del tetrahidrofolato o ácido tetrahidrofólico, el cual va a servir como precursor para las purinas específicamente y de ahí para que podamos sintetizar estas subunidades o nucleótidos y formar entonces las cadenas de DNA. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los primeros fármacos que vamos a estar revisando van a interferir precisamente con dos de estos procesos que ya los están viendo ustedes en la diapositiva, que precisamente tienen que ver con las reacciones de biosíntesis de estos pasos. Entonces, realmente si se fijan es bastante sencillo, no tiene mucha complicación y pues ahorita vamos a describir entonces las características farmacológicas de estos grupos. ¿De acuerdo?